El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La edificadora palabra del Señor estará en Efesios capítulo 5 versículos del 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hoy vamos a definir una de las principales palabras que la humanidad debe conocer, el concepto de la palabra amor, y que debe involucrar nuestras creencias, valores y comportamiento en esa secuencia, y dicha palabra es uno de los conceptos más complejos del mundo y parece que nadie lo comprende ni lo puede definir. La mayoría de las personas lo define como un sentimiento, y no es así. ¿Saben por qué el amor no puede ser un sentimiento? Uno no puede ordenar que se tenga una emoción. No puedes ordenarle a alguien que se sienta bien o que tenga ciertos sentimientos hacia otra persona, porque si el amor fuera una emoción, Dios no podría ordenar ámense unos a otros. Esposos amen a sus esposas, esposas amen a sus esposos. No podría ordenar si fuera un sentimiento, como si tu mamá te dijera, ve a la escuela hoy, lo vas a disfrutar. Ella puede hacerte ir a la escuela, pero no puede hacer que la disfrutes. Eso es una emoción. De manera que el amor puede ser el resultado de una emoción, pero básicamente no es una emoción. Por eso Dios no puede ordenar una emoción, menos hacia los enemigos, como lo dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Probablemente la mayoría del planeta diga que el amor sea uno de sus mayores motivaciones, uno de sus mayores incentivos. Sin embargo, no puedes definirlo. Esto es absurdo. Porque si no puedes definir amor, ¿cómo sabes que estás enamorado? ¿O cómo sabes que te aman? ¿O cómo sabes si tienes una relación amorosa e íntima? No puedes, y ese es uno de los mayores problemas. Ahora, la definición está en las escrituras. No es tan fácil encontrarlo como cuando se busca en un diccionario, sino que debes estudiarlo, escudriñarlo. En los primeros días de mi vida cristiana me preguntaba, ¿por qué no es fácil encontrar y visualizar rápidamente la palabra de Dios, como cuando se busca una determinada noticia? Si se quiere ver noticias locales, está en una determinada parte, así como las policiales, las culturales o las deportivas. Después entendí la razón. Dice Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice después en el mismo capítulo Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la razón para entender y comprender las Escrituras es que debemos vivir al Cristo, debemos tomar tiempo para ello, debemos buscarlo. Dice Mateo capítulo 7 versículos del 8 al 9, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? También por eso Jesucristo hablaba en parábolas, fácil de entender para el que cree, no así para el incrédulo que ha engrosado su corazón. Dice Mateo capítulo 13 versículos del 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple con ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Volviendo al tema del amor,
La definición lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hasta donde sabemos, la parte donde define amor está en las epístolas de Pablo, y no nos estamos refiriendo a 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 6, donde dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí muestra lo que el amor hace o produce, no lo que el amor es en su concepto. Entonces, ¿cuál es la definición de amor? Y está en nuestro pasaje de hoy. Empezamos entonces en el versículo 28 de nuestro texto principal. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escuchen lo siguiente, dice la segunda parte del versículo: un hombre que ama a su esposa demuestra que se ama a sí mismo. ¿Qué dice aquí? Porque se supone que uno no debe amarse a uno mismo. ¿No es eso ser narcisista? El narcisismo se define como el amor que dirige el sujeto a sí mismo, tomado como objeto, el amor a la imagen de sí mismo. Pero aquí la palabra de Dios dice que el marido debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. También lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando uno de los fariseos intérpretes de la ley preguntó para tentarle en Mateo capítulo 22 versículos del 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿no se supone que uno no debe amarse a sí mismo? Bueno, vamos a sacar a la luz una revelación que ha estado oculto por mucho tiempo y que muy pocos lo saben, ya sea porque nadie se ha dado el trabajo de estudiar las Escrituras o porque el enemigo ha sabido disfrazarlo y ha tergiversado este concepto de lo que significa amor bíblicamente. De esa alteración habla la parábola de la levadura, de alguien que escondió levadura en harina hasta que todo quedó leudado, inflado. Ahora bien, esto del amor es importante porque toda la base de una relación es el amar. Todos dicen y predican: ámense, ámense unos a otros, pero muy poquísimas veces en los hogares cristianos, en las escuelas cristianas y hasta en las iglesias se enseña y define lo que es el amor. Dejan que sea el mundo los que definan lo que es el amor, y el mundo lo define como amor como sexo. Cuando hay escenas de sexo en una película dicen están haciendo el amor, y es probablemente que el amor no tenga nada que ver con la escena. Por eso no debemos extrañarnos porque hay tantos divorcios y matrimonios infelices, y la principal razón es que el hombre no sabe cómo amarse a sí mismo, nunca se lo han enseñado, por tanto no sabe cómo amar a su esposa ni cómo amar a sus hijos. Entonces, analicemos, aquí dice: un hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Hemos visto la introducción del fundamento de la definición. Veamos ahora el versículo 29, donde define el amor. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Después de decir nadie odia a su propio cuerpo, va a presentar la definición de amor, que es lo contrario al odio. Dice: sino que, presenta lo opuesto al odio, sino que lo alimenta y lo cuida. La palabra lo no se refiere a la esposa, sino al propio cuerpo. Entonces, amar quiere decir alimentar y cuidar. Y aquí alimentar significa nutrir, para el crecimiento, para llevar a la madurez, y en 4 aspectos. Veamos Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí dice primero que creció en sabiduría mentalmente, es decir, protección de todo lo mal. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Segundo, creció en estatura, espiritualmente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tercero, creció en el favor de Dios, favorablemente.
Dice Proverbios capítulo 8, versículo 35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Es decir, aquel que alcance el favor de Jehová, en todo le irá bien, inclusive en las situaciones adversas. Y cuarto, creció en el favor de toda la gente, relacionalmente. Entonces, si te amas a ti mismo de la manera que se supone que debes, como lo enseñan las Escrituras, entonces por un acto de tu voluntad, porque recuerden que el amar tiene que ser por un acto de la voluntad, ya que no puedes dar una orden de amar, solo puedes ordenar un acto de la voluntad, una acción. De modo que el amor tiene que ser un acto de la voluntad, o no podrías ordenar a alguien que lo haga. Es decir, por un acto de la voluntad tienes que alimentarte para llegar a la madurez mental, espiritual, en el favor de Dios y relacionalmente. Ahora, esto es solo la mitad del amor, porque parte del versículo dice alimentar y cuidar. Cuidar significa literalmente resguardar. Si cuidas a alguien, lo resguardas. Para cuidar a algo, lo resguardas. En este contexto significa resguardar en el sentido de protección. Y cuando une las dos cosas, es como debemos amarnos a nosotros mismos. Si realmente me amo a mí mismo en el sentido bíblico, entonces por un acto de mi voluntad me voy a alimentar para llegar a la madurez mental, cuidar de mi caminar espiritual, con lo que asimilo favorablemente en mi relación con Dios y relacionalmente para con los hombres. Entonces, si realmente me amo a mí mismo, y esto es importante, me cuidaré o me protegeré a mí mismo de cualquier cosa que impida ese proceso de alimentación. Y dice que debo amar a mi esposa de la misma manera en que amo a mi cuerpo, lo que significa que si realmente amo a mi esposa, así como amo a mi cuerpo, entonces por mi voluntad yo alimentaré a mi esposa para llevarla a la madurez mental, espiritual, con el favor de Dios y relacionalmente. Y si realmente amo a mi esposa, hasta donde me sea posible, la cuidaré, la protegeré de cualquier cosa que impida ese proceso de alimentación, cuidando a los lugares que vamos, los videos que vemos, los amigos que tenemos, el tipo de música, qué fiesta, lo que tomamos, lo que sea, cualquier cosa que pueda impedir el proceso de alimentación. Si realmente amo a mi esposa, lo cuido y protejo de todo eso. Entonces, para resumir, el concepto de amor es proveer, y esto es lo que significa alimentar. Alimentar significa proveer. Es como cuando alguien fertiliza las plantas del jardín, es decir, está tomando nutrientes y echando en la tierra para que las plantas lleguen a su madurez. Bíblicamente significa esto: pones nutrientes en tu vida a nivel mental, espiritual, favorablemente para con Dios y relacionalmente para que llegues a la madurez. Es decir, proveer, después cuidar, significa proteger. Así tenemos la definición más sencilla de amor: proveer y proteger. Versículo 30 de nuestro texto principal. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es, somos cada persona, cada iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 27. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También dice el versículo 30 que todos somos miembros de su carne, de compartir en un solo sentir. Dice Romanos capítulo 12, versículos 13 al 18. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino
asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Luego dice este versículo 30, que somos miembros de sus huesos. ¿Y qué significa esto? Si meditan se darán cuenta que muchas veces la Escritura menciona los huesos, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene su significado y su propósito. Busquemos siempre la revelación en Dios. Él nos mostrará, porque Él nos prometió cuando dijo en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, para ello tenemos que investigar lo que es en lo natural, en lo terrenal. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y si averiguamos un poco más, veremos que los huesos son la base estructural del cuerpo humano. Luego podemos decir que la base es el principio, es la esencia, es la firmeza y la solidez. El hueso es un tejido vivo con una inmensa capacidad de rehacerse. En caso de fisura o fractura, el hueso se regenera totalmente. Los huesos crecen hasta el inicio de la vida adulta, inclusive se van renovando después de dejar de crecer. Los huesos viejos son absorbidos por las células, creando espacio para que se produzcan nuevos tejidos. Basados en estos principios naturales de los huesos y en los versículos que leeremos a continuación, concluimos que espiritualmente los huesos simbolizan la vida espiritual del hombre y la mujer. Por ejemplo, en Salmos capítulo 32, versículo 3, el salmista confiesa, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Pero cómo? ¿Cómo sus huesos naturales podrían envejecer si la ciencia dice que se renuevan continuamente? En el contexto de este versículo queda claro que mientras él no había confesado su pecado, sus huesos estaban envejeciendo. O sea, si él no confiesa sus pecados, su vida espiritual envejecería, sucumbiría. Debemos todos los días hacer un propósito con el Señor y confesar nuestros pecados, para que vengamos a tener crecimiento espiritual en todos los días de nuestras vidas. Vemos en Job capítulo 2, versículo 5, pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En este pasaje el diablo pide a Dios que toque a Job, argumentando que con eso Job lo negaría, y no solo que toque la carne de Job, sino también sus huesos. Eso significa que quería afligir la vida espiritual de Job, porque la vida espiritual de Job estaba intacta e íntegra delante de Dios. Dice también Salmos capítulo 38, versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 15, versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Versículos finales de nuestro texto base. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, para ir resumiendo esta enseñanza, habíamos dicho que el amar tiene que ser por un acto de la voluntad. Por lo tanto, el amor es una decisión. Entonces, según lo explicado, el amor es proveer y proteger. Si hay una pareja de novios cristianos y si el novio verdaderamente ama a su novia, lo alimentará y la cuidará. No hará lo que hace el mundo de pedir la prueba del amor, porque incurrirán en pecado hacerlo antes del matrimonio, y como el pecado trae enfermedades e imperfección, al final podrían tener frutos no sanos y habrán iniciado mal el ministerio de la familia. Ahora, el amor a Dios bajo este concepto es diferente al amor entre los hombres, como lo leímos anteriormente. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, amarlo a Él es recibir su alimento y protección y guardarlo.
Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, si guardamos sus mandamientos, el Padre nos dará más revelación y protección. Dice Salmos capítulo 91, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora, amar a Dios es recibir, guardar, alimentar de Él, pero amar a su esposa y semejante es instruir, alimentar y proteger para que lleguen a la madurez. Es decir, con Dios recibimos, mas con nuestros semejantes damos, servimos. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículos del 22 al 23. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Llámese desposeer, quitar a una persona lo que tiene. Volvamos a leer en Mateo capítulo 22, versículos del 38 al 39. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden lo que dijo Jesús a Pedro en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Cuando hubiere comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió el Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, por un acto de nuestra voluntad nos preocuparemos en la madurez de nuestros hermanos. Sabiendo este concepto, se puede entender mejor Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa? Que muchos no se alimentarán ni alimentarán a otros, sino que engañarán. Porque como no se escudriña, por leer rápido no entenderán y dirán solo palabras vacías. Es decir, lo opuesto al amor, se odiarán. Veamos el contexto, en Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, hemos visto cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro prójimo. Ahora veamos cómo nos ama Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para ello hemos sido justificados por la fe, que a través de muchas pruebas produce la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado a través de su Espíritu Santo, quien nos provee y nos protege de no andar en mal camino, redarguyéndonos en nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, en el concepto que hemos aprendido, muchas veces cuando amamos a nuestro prójimo, no le va a gustar y pueden airearse. Recuerdo una vez cuando me tocaba controlar el proceso de fabricación de una sala de acero, a la persona que trabajaba para una empresa externa no le gustó que uno estuviera encima del proyecto y se exasperó. En ese momento noté que reventaba, pero no podía decirme nada porque éramos su cliente, quien le abastecíamos de trabajo. Pero todos estos detalles que le hice ver y que tenían que reparar a él le sirvió mucho, porque mejoró rotundamente su calidad de trabajo. Calidad que, si lo sabía guardar, serviría de mucho para la empresa a la cual él trabajaba y principalmente para él. Así que no es fácil enseñar. Puedes batallar por dentro, pero si te va a servir es bueno. Por eso dice las Escrituras que Dios es amor, que provee y cuida, esperando que guardemos lo que Él nos ordena, pero si no, es fuego consumidor. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 25 al 29.
Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, las que no pueden ser alteradas o destruidas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Lo ven? Sabiendo el concepto verdadero de amor, ya tienen sentido muchos versículos de las Escrituras. Veamos 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, como la palabra de Dios nunca se contradice, sino que puede ser por ignorancia nuestra, alguien puede decir, pero entonces, ¿cómo encaja 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Bueno, la palabra que aquí Pablo usa en 2 de Timoteo es totalmente diferente para la palabra amor de Efesios 5. Aquí en 2 de Timoteo es filautos, dice Strong 5367, y en griego, así como en muchos idiomas, se suelen juntar dos palabras para una sola. Aquí hay dos palabras, filos y autos. Aquí filos significa, según Strong 5384, amar en sentido amistoso, un vínculo muy cercano, y la otra palabra autos quiere decir uno mismo. Por ejemplo, autografía, que quiere decir mi propia firma. Otro ejemplo práctico, cuando se estuvo construyendo, por ejemplo, el vehículo personal, se quiso dar nombre a lo que se estaba construyendo, que es diferente que un bus o un tren, por dar unos ejemplos, porque en estos vehículos hay un chofer que maneja y te transporta. Ellos estaban buscando una palabra en que tú mismo te manejas a tu destino. La palabra fue automóvil, auto uno mismo, móvil traslado, es decir, yo me traslado. Así en la parte espiritual, el versículo de 2 de Timoteo es amadores de mi deseo, no el deseo del otro, mi necesidad, no la necesidad del otro. En cambio, en Efesios, el de nuestro tema principal es agape, Strong 26, amor con benevolencia, que es el amor de Dios. Busco el beneficio del otro, pensando en la otra persona. Así Jesucristo se despojó de todo lo que tenía para morir por nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, aquí dice se humilló a sí mismo, a su propio cuerpo primero, es decir, tuvo que aprender obediencia primero. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque si tú no tienes nada para proveerte y protegerte, no tendrás nada para proveer y proteger. Entonces, si Dios es amor, Dios protege y provee. Para terminar, muchas veces los creyentes piensan que los mandamientos son negativos, que no debe hacerse esto o no debe hacerse aquello, que no se debe pensar así. No, los mandamientos son positivos porque es el carácter de Dios para proveer y proteger. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es positivo. Algunos pueden decir, pero aquí dice huyan de la inmoralidad. No, es positivo y no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Él te protege y te provee, porque quiere protegerte contra el único pecado contra tu cuerpo. Amén.